Imagina un desafío que lo cambió todo, lanzado por pura arrogancia. Una chica de 13 años, con una sudadera gastada, frente a un motor imposible que nadie podía arreglar. Lo que parecía ser solo una humillación pública, se convirtió en la clave para desentrañar un secreto global, algo que el mundo entero quería mantener oculto. Prepárate para conocer la historia de Camila, la niña que el poder subestimó, pero que en sus manos, la verdad se convirtió en la más poderosa de las armas. No te pierdas ni un segundo de esta inspiradora jornada, y que tu fe te inspire a dejar un like y suscribirte al canal, para que más historias como esta puedan bendecir tu vida. El aire de aquella mañana en el taller Ramírez tenía un olor diferente, una mezcla punzante de grasa, gasolina y una tensión casi palpable. Camila, con sus 13 años y la vivacidad de quien creció entre motores, lo sintió en el momento en que se puso la sudadera descolorida sobre la cabeza y se arregló el cabello castaño en un moño. apresurado. Sabía que no debería estar allí, no en ese día de visita importante, pero la curiosidad y una pizca de preocupación por su padre eran más fuertes que cualquier instrucción de quedarse en casa. Sus zapatillas gastadas resonaban en el suelo de cemento mientras caminaba, observando a los hombres de trajes impecables de Wilcor Motors, que parecían fuera de lugar en el ambiente familiar y sucio de aquel lugar que tanto amaba. Las miradas pesaron sobre ella, una mezcla de sorpresa y, rápidamente, desprecio. Era el tipo de mirada que ella conocía bien, esa que decía, ¿qué hace esta mocosa aquí? El señor Callister, con su traje caro y una sonrisa cínica, fue el primero en verbalizar el pensamiento de muchos. Vaya, vaya. Si crees que sabes tanto como pareces, chica, arregla este motor. Si lo consigues, te pago una beca. Las palabras llevaban un veneno sutil, un desafío disfrazado de generosidad, y las risas que resonaron a continuación solo confirmaron la humillación que él quería imponer. Las cámaras ya estaban listas, preparadas para registrar el fracaso que todos esperaban, un espectáculo de superioridad corporativa sobre una chica que no encajaba en sus estándares. Camila sintió un nudo en la garganta, pero sus ojos, aunque ligeramente temblorosos, se fijaron en el motor, como si fuera lo único real en aquel circo de egos. Respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos, y se acercó al motor. No era un motor común. La complejidad de las piezas y la ausencia de diagramas familiares indicaban que era de hecho experimental. A cada paso, sentía el peso de las miradas sobre su espalda, pero a cada respiración, el olor a metal y aceite la traía de vuelta a casa, a la familiaridad de las máquinas que siempre la entendieron mejor que las personas. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza y a la fuerza de la mecánica, comenzaron a tantear los componentes, buscando la anomalía que se escondía detrás de aquella imponente carcasa. El tiempo parecía dilatarse y encogerse al mismo tiempo. Los minutos se arrastraron como horas mientras Camila, con la concentración de un cirujano, examinaba cada cable, cada sensor, cada conexión. No necesitaba manuales. La intuición, agudizada por años de práctica autodidacta, guiaba sus movimientos. Había un ritmo casi musical en sus dedos ágiles, mientras bailaban sobre los circuitos, probando resistencias, verificando voltajes y, finalmente, accediendo a los sistemas digitales. Los murmullos en el taller habían cesado, sustituidos por un silencio pesado, roto solo por el leve clic de las herramientas en las manos de la chica y por la respiración contenida de quienes observaban. Entonces, un sonido suave y continuo llenó el aire. El motor encendió. Perfecto. Suave. Estable. El silencio que siguió fue casi sofocante, más pesado que el ruido que el motor hacía momentos antes. Los ejecutivos de Wilcor, que antes reían y se burlaban, ahora se miraban entre sí, la sorpresa grabada en sus rostros. Aquel motor, que habían traído como un desafío imposible, ahora ronroneaba suavemente bajo las manos de la chica. Pero Camila no se detuvo. La máquina encendida era solo el primer paso. Sus ojos castaños, antes solo determinados, ahora brillaban con una intensidad diferente, la llama de la curiosidad encendida por algo que ella sentía que estaba mal. Necesitaba ir más profundo.
ir más allá de la superficie de aquella reparación. Con los dedos aún ágiles, accedió a los sistemas internos del motor, sumergiéndose en el código que lo hacía funcionar. Y fue allí, en las líneas y caracteres que se desplegaban en la pantalla, donde encontró algo que la hizo detenerse. El motor no estaba roto, nunca lo estuvo. Había una anomalía, un conjunto de instrucciones ocultas, una programación intencional para fallar. Era como si alguien hubiera diseñado una falla para enmascarar algo más grande, algo que no debería estar allí. Una sensación de extrañeza, de desconfianza, comenzó a crecer en su pecho, reemplazando la adrenalina del desafío superado por un escalofrío de algo desconocido y peligroso. A medida que Camila se adentraba en las capas de aquel código, una secuencia de números y letras, extrañamente familiares, comenzó a destacarse. Era como un dialecto secreto que solo ella, con su mente singular, podía descifrar. Cada línea que desvelaba revelaba una complejidad que iba mucho más allá de un simple software de motor. La sensación de que había algo mucho más grande detrás de aquel desafío inicial se intensificó. Un presentimiento que hacía vibrar su intuición. Sintió un escalofrío en el estómago, la misma sensación de cuando estás a punto de descubrir algo grandioso y al mismo tiempo peligroso. De repente, un clic casi imperceptible. Sus dedos, sin que ella tuviera la intención consciente, activaron un protocolo oculto. La pantalla parpadeó, y una nueva secuencia de caracteres apareció, con la palabra Sandstorm destacada. Era una secuencia de seguridad militar, un nombre que, a pesar de nunca haber oído en voz alta, resonaba en alguna parte de su memoria, como una leyenda urbana contada en susurros. En cuestión de segundos, información codificada comenzó a brotar, revelando la existencia de algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Malaki, una inteligencia artificial secreta, capaz de secuestrar sistemas enteros. El aire en el taller pareció helarse, y el suave ronroneo del motor, antes tranquilizador, ahora sonaba como un presagio. Aquel nombre, Malaki, resonaba en la mente de Camila como una leyenda urbana que de repente cobraba contornos de realidad. Había oído hablar de algo parecido en foros oscuros de Internet, susurros sobre una inteligencia artificial tan poderosa que podía desestabilizar el mundo. Pero era solo teoría, cosa de película de ciencia ficción. Ahora, allí, ante ella, el código clave estaba en sus manos. Un arma de guerra cibernética, creada para secuestrar sistemas de satélites, redes eléctricas, bancos, transportes e incluso arsenales nucleares en cuestión de minutos. El proyecto, supuestamente desactivado, había sido escondido y, lo más aterrador, vendido clandestinamente. Cayó en la cuenta. Lo que había comenzado como un desafío tonto se había transformado en algo de proporciones aterradoras, involucrando secretos que el gobierno y las mayores corporaciones del mundo querían mantener enterrados. La ironía era dolorosa. Una niña latina de 13 años, hija de inmigrantes, criada en el 1900, olor a aceite y grasa de un taller en los suburbios, con jeans rotos y zapatillas viejas. Inexistente para el mundo de trajes y cifras que la rodeaba, ella ahora ostentaba el poder de un arma que podría cambiarlo todo. La Wilcor Motors, con su director arrogante, había subestimado no solo su inteligencia, sino también su esencia. Aquel momento, la sensación del poder de aquel código fluyendo por sus manos, era un contraste flagrante con el desprecio que había enfrentado minutos antes. El silencio en el taller ya no era de admiración, sino de shock, y para algunos, puro terror. Un escalofrío frío recorrió la espalda de Camila. Lo que parecía solo un desafío cruel se transformó, en cuestión de minutos, en algo que trascendió los muros de aquel taller. La información de Malaki, un secreto que el mundo intentaba mantener enterrado, estaba ahora en sus manos, y con ella, el peso de una crisis nacional. Las miradas que antes la subestimaban ahora cargaban una mezcla de pánico y un reconocimiento tardío de su poder. Las cámaras que iban a registrar su humillación ahora capturaban la tensión, el cambio brusco en el ambiente. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso,
cargado de una electricidad invisible, y el olor a grasa se mezclaba con el olor metálico del peligro inminente. Podía sentir los ojos moviéndose, los celulares siendo accionados discretamente. No tardó en materializarse la gravedad de la situación. De repente, el taller que era un refugio para Camila, comenzó a parecer una trampa. Coches negros con cristales oscuros comenzaron a aparecer en la calle. Hombres de semblante serio, algunos con insignias, otros con el aura inconfundible de quien no le importa la ley, comenzaron a acercarse. Agencias de inteligencia, agentes federales y, lo que era más aterrador, mercenarios contratados por la propia Wilcor Motors, la empresa que había creado el desafío, estaban ahora en su búsqueda. Ya no se trataba de una beca, se trataba de recuperar o silenciar aquel código. El mundo que ella conocía estaba patas arriba, y ella, una chica de 13 años, estaba en el centro de un huracán que apenas podía comprender. Una sombra, casi imperceptible en medio del caos que se instalaba, se movió en un rincón del taller. Era una figura enigmática, con ojos que parecían haber visto demasiado y una calma que desentonaba con todo lo que la rodeaba. Camila, con su percepción agudizada, sintió la presencia antes incluso de verlo claramente. Era el agente Cade, un nombre que, para los pocos que lo sabían, estaba ligado al proyecto Sandstorm, uno de los 7 guardianes originales que habían desaparecido años atrás. No era uno de los hombres de traje o de los mercenarios. Su aura era diferente, de quien conocía los peligros y estaba allí por un propósito que iba más allá de órdenes superiores o dinero. Un alivio tenue, pero real, inundó a Camila. No estaba sola. Cade se acercó, no con la urgencia de los otros, sino con una determinación silenciosa. Sus movimientos eran calculados, sus ojos recorriendo el ambiente, evaluando las amenazas que se acercaban. No necesitó muchas palabras. La mirada de Camila, la tensión en su cuerpo, la comprensión grabada en sus ojos delataban lo que ella había descubierto. Su misión no era cuestionar, sino proteger. El mundo que la había subestimado estaba a punto de descubrir que el verdadero poder no siempre viste traje o viene con un título. La lucha ahora ya no era por un motor, sino por el futuro de una tecnología que podría tanto salvar como destruir. Justo cuando el cerco parecía cerrarse, una figura enigmática surgió. El agente Cade. Apareció de la nada, como si se hubiera materializado de las sombras del taller, alto, con una postura que exhalaba cansancio y una determinación silenciosa, era diferente a los demás. Sus ojos, que parecían haber visto demasiado, se fijaron en Camila, y había en ellos no la amenaza de los otros, sino una comprensión profunda. Era como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo, el pánico y la sobrecarga de información que la invadían. Su presencia, a pesar de misteriosa, trajo un extraño alivio, un hilo de esperanza en medio del caos que se instalaba. Cade no era un enemigo. Camila lo sentía. Era, quizás, su única protección. Era uno de los 7 guardianes originales del proyecto Sandstorm, un nombre que Camila había visto parpadear en la pantalla momentos antes. Había desaparecido años atrás, convertido en una leyenda entre aquellos que conocían los secretos más profundos de la tecnología militar. Ahora, estaba allí, por ella. Cade, con un gesto casi imperceptible, indicó que ella necesitaba moverse, salir de allí. No necesitó decir una palabra para que Camila entendiera la urgencia. Su mirada comunicaba que la situación era mucho más grande de lo que ella imaginaba, y que el peligro no estaba solo dentro de esas paredes, sino en cada esquina, en cada pantalla que se encendiera. El mundo que ella había desvelado venía tras ella, y la fuga era la única opción. Cade, con una mirada que parecía captar todos los matices del miedo y la determinación en Camila, actuó rápido. No hizo preguntas, no perdió tiempo con explicaciones innecesarias. Solo un gesto brusco con la cabeza, y ella entendió que era hora de correr. El taller, que era su puerto seguro, se transformó en un laberinto de peligro. El padre de Camila, antes confundido con la escena, ahora observaba a su hija con una mezcla de aprensión y un orgullo silencioso.
Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que trascendía su comprensión, pero confiaba en la inteligencia y en la fuerza de su hija. Aquel día, que comenzó con la promesa de una humillación, se estaba convirtiendo en una fuga desesperada por algo mucho más grande. La fuga fue caótica, una secuencia de maniobras rápidas y decisiones instintivas. Kate parecía conocer cada atajo, cada sombra de aquella ciudad. Se escurrían por callejones, saltaban vallas, y a cada paso, Camila sentía el corazón latiéndole fuerte en el pecho, una mezcla de adrenalina y el vértigo de la realidad que la engullía. El sonido de las sirenas a lo lejos y el zumbido de los helicópteros en lo alto eran la banda sonora de aquella pesadilla que se desarrollaba en tiempo real. No era una película, no era un juego, era su vida, y la vida de muchos, en juego. El agente Kate, a pesar de su silencio, transmitía una calma que la ayudaba a enfocarse, a no dejarse dominar por el pánico. Entre los callejones y la carrera, Kate finalmente encontró un momento para hablar, las palabras cortas y directas, como si cada una de ellas costara un esfuerzo. Explicó la dimensión de lo que Camila había descubierto, la historia de Malachi, de la IA que debería haber sido desactivada, pero que fue vendida para propósitos escusos. El peso de la información cayó sobre ella, no como una carga imposible, sino como una responsabilidad que, de alguna manera, ella sabía que estaba destinada a cargar. La Wilcor Motors no era solo una empresa de coches, era un tentáculo de algo mucho más grande, más sombrío, que se extendía por los pasillos del poder y de la guerra cibernética. La mente de Camila hervía con las posibilidades y los peligros. Ella, una chica que pasaba las tardes arreglando motores y programando pequeños robots, estaba ahora ante un dilema de proporciones globales. El agente Kate, a pesar de su propia historia compleja, era la voz de la razón, la brújula en medio de la tormenta. Él no la forzaba a nada, solo presentaba los escenarios. Entregar el código al gobierno y correr el riesgo de que fuera nuevamente usado para fines oscuros, en manos de personas que solo veían poder y lucro. Destruirlo y eliminar para siempre la amenaza, pero también cualquier posibilidad de reparación, de arreglar lo que había sido corrompido. O entonces, había la tercera opción, aquella que parecía más imposible, y al mismo tiempo, la más seductora para la mente brillante de Camila. Hacer lo impensable, asumir ella misma el control de Malachi. La idea no era solo sobre poder, sino sobre justicia, sobre poner fin a aquella cadena de corrupción y abuso, reprogramarla, decidir qué futuro tendría el mundo a partir de ese día, con sus propias manos. Una niña subestimada, con un conocimiento que iba más allá de los títulos y del dinero, tenía la oportunidad de reescribir las reglas del juego. La responsabilidad era gigantesca, pero la visión de un mundo más justo, donde la verdad prevalecía, era un imán poderoso. La decisión fue tomando forma dentro de ella, no como un grito, sino como una certeza silenciosa. Camila sabía que el camino sería arduo y peligroso, pero la alternativa de entregar el poder de Malachi a las mismas manos que la habían corrompido era insoportable. Sus ojos, antes tan expresivos en el taller, ahora reflejaban una determinación inquebrantable, una fuerza que venía de dentro. Era la misma garra que la hacía pasar horas descifrando manuales complejos, la misma pasión por entender cómo funcionaban las cosas y cómo podrían mejorarse. Y todo esto, todo aquel cambio de juego, había comenzado con una chica latina que el mundo entero subestimó, una chica que osó arreglar lo imposible. Miró a Kate, y una sonrisa, antes un mero esbozo en su rostro, ahora se afirmaba. No era una sonrisa de ingenuidad, sino de una comprensión profunda de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. La decisión de asumir el control de Malachi era un acto de coraje, un salto en la oscuridad que desafiaba todas las expectativas. Era la consagración de aquella mañana, del desafío lanzado por Callister, que ahora parecía tan pequeño e irrelevante ante la escala de la misión que se presentaba. Camila Ramírez, la chica del taller, ya no era solo una mecánica genial, era la guardiana de un futuro incierto, y el poder de moldearlo
estaba en sus manos, no por fuerza bruta o riqueza, sino por la inteligencia y la verdad. Aquel día, el taller de los Ramírez no fue solo el escenario de una reparación inusual, sino el epicentro de una transformación silenciosa. El ronroneo del motor, ahora un sonido continuo y perfecto, ya no era solo el triunfo de un desafío técnico, sino el eco de una nueva era. Camila, con su piel morena, cabellos ondulados y ojos castaños expresivos, representaba la prueba viviente de que el coraje, el conocimiento y la verdad no tienen origen social, color o edad. Lo que el mundo subestimó se convirtió en la fuerza motriz para la esperanza, mostrando que a veces el cambio más profundo surge de los lugares y de las personas que menos esperamos, cambiando el rumbo de la historia de una forma natural e incuestionable.